Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América. Soy Manuel Villalobos Mendoza y estoy tratando de adelantar esta homilía porque el día 8, cuando ustedes escuchen estas palabras, yo seguramente que estaré en el país de Ecuador. En el país de Ecuador, donde voy a permanecer una semana y después voy a ir a Medellín, donde voy a permanecer unas 3 semanas, a Colombia, porque tenemos cursos de Biblia, andamos promocionando la palabra de Dios y bueno, como no voy a tener mucho tiempo, mejor adelanto mi trabajo misionero. De todas maneras, hermanos y hermanas, estas lecturas son maravillosas porque nos invitan a descubrir a un Dios que nos dice: ánimo, adelante, no te preocupes de tantas cosas. Necesitas hacer un alto en tu vida y comenzar a respirar profundo y a experimentar que Dios está contigo. Esta lectura de este domingo va a ser para el día 7 de agosto, primer domingo de agosto. Y la lectura está tomada del Evangelio de Lucas. Si seguimos con Lucas capítulo 12, precioso Evangelio del capítulo 12, del versículo 32 al 48 parece. En aquel tiempo Jesús le dijo: no temas, pequeño rebaño, porque al Padre de ustedes les ha parecido bien darles a ustedes el reino. Vendan sus bienes y den limosna. Háganse bolsas que no se deterioren, un tesoro inagotable en los cielos donde no llegue el ladrón ni la polilla. Porque donde está su tesoro, allí también está su corazón. Estén ceñidos sus lomos y las lámparas encendidas. Y sean como los hombres que esperan a que su Señor vuelva de la boda para que en cuanto llegue y llame, al instante le abran. Dichosos los esclavos que el Señor al venir encuentre despiertos. Yo les aseguro que se ceñirá, los hará ponerse a la mesa y yendo de uno a otro les servirá. Que venga en la segunda vigilia o en la tercera, si los encuentra así, dichosos esos esclavos. Entiéndanlo bien. Si el dueño de la casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le hiciera un hoyo en su casa. También ustedes estén preparados porque en el momento que no lo piensan, vendrá el Hijo de la Humanidad. Dijo Pedro: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor: ¿quién es pues el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darle a su tiempo su ración conveniente? Dichoso aquel esclavo a quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así. De verdad les digo que le pondrá al frente de todas sus haciendas. Pero si aquel esclavo se dice en su corazón: mi señor tarda en venir, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el señor de aquel esclavo el día que no espera y en el momento que no sabe. Le separará y le señalará su suerte entre los infieles. Aquel esclavo que, conociendo la voluntad de su amo, no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El que no lo conoce y hace cosas dignas de azotes, recibirá pocos. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho. Y a quien se le confió mucho, se le pedirá más.
palabra de Dios. Hermanos y hermanas, hoy casi que toda la dinámica del Evangelio está en cuidar la casa común. ¿Cómo estamos cuidando nuestra casa? Y no solamente tu casa, donde tú duermes, donde tú vives, donde tú interactúas con los miembros de tu familia. ¿Cómo estás cuidando la casa del mundo? La casa de la naturaleza. Esta es una teología que está haciendo énfasis el Papa Francisco, el cuidado que debemos de tener no solamente de los humanos, sino también de los hermanos, de las hermanas y también de los animales, de los árboles, prácticamente de toda la creación de Dios. Somos los cuidadores, las cuidadoras, ¿verdad? Bueno, este es un mensaje que por allí vamos a tratar de ir desglosando. Hay muchos pensamientos en el Evangelio del día de hoy y que a veces puede resultar un poquito complicado. Vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos, ¿verdad? Recuerden que todo el capítulo 12 del Evangelio de Lucas ha venido con la enseñanza del discipulado. Comenzó primeramente con la historia de Marta y de María, de cómo el discipulado tiene que estar la gente atenta a los pies del maestro, escuchándolo para después poder transmitir vida. Y en el camino discipular no puede haber nada que intervenga, no puede haber momentos que le quiten a la persona su paz. Después tuvimos la historia el domingo pasado de la persona rica que almacenó y que se hizo de su riqueza su Dios y vivió prácticamente separado de la comunidad. Bueno, previo a este evangelio, Jesús comenzó a hablar de cómo las aves del cielo ni se preocupan por almacenar, ni siembran, ni cosechan, no tienen bodega, no tienen grano, y Dios provee. Por lo tanto, le dice a su comunidad, ustedes no deben de estar preocupados por los problemas de la vida, porque Dios cuida de lo pequeño, Dios cuida de todo. Y luego también pone aquella imagen preciosísima de los lirios del campo, ¿verdad?, que no hilan, que no tejen, y afirma Jesús que ni Salomón se vistió con tanta hermosura. Todo para decirle a la gente, ustedes no dejen que las preocupaciones cotidianas te roben tu paz, tu tranquilidad. Aprende a ir descubriendo que Dios va a cuidar de ti. Que Dios, el que provee, acuérdense la oración del Padre Nuestro, el Dios que cuida, el Dios que bendice, no te va a dejar. Porque las preocupaciones del mundo pueden robarte tu paz, pero el Padre sabe lo que tú necesitas. Y después viene con busquen primero el reino de Dios y todo lo demás viene por añadiduras. Esto es el contexto del Evangelio y uno lo experimenta cuando uno de verdad se centra en el mensaje de Dios, en su reino, en su propuesta. Hay muchas preocupaciones, es cierto, pero después uno puede decir, verdaderamente Dios no me abandonó. Aparecieron ángeles en mi vida que me hicieron más llevadero aquel momento difícil. Cuando yo pensaba que caminaba solo, de pronto descubro que Dios está conmigo. Pero esto a veces uno lo experimenta después, ¿verdad? Por lo tanto, hay que movernos en fe, que día a día hay que experimentar a Dios, verlo en su creación. Por eso les decía que este es un evangelio bastante ecológico. Yo no sé por qué, les repito, los liturgistas quitaron ese evangelio, ¿verdad? Nos lo hubieran entregado para reflexionarlo en cuidar nuestra casa común. Estas imágenes de los cuervos que no almacenan, que no juntan, que no hacen graneros. Fíjense, imagínense los animales o las flores. Todo está vivo. Todo tiene relación. ¿Y qué les cuento? Que acaba de salir un libro mío donde yo tengo todo un capítulo a la relación que Jesús tiene con los animales, especialmente con el gallo. En el Evangelio de Marcos. ¿Qué tiene que hacer el gallo? Bueno,
Jesús en relación con la paloma en su bautismo, también Jesús en relación con los árboles. ¿Por qué Jesús maldice a la pobre de la higuera? ¿Qué le hizo la higuera? Bueno, todo esto lo pueden descubrir en mi libro. Y no solamente esto, todo en el reinado de Dios, en la propuesta alternativa de Jesús, todo se transforma. Así que cuidar la casa requiere de que tú tengas fijamente la mente, corazón, tu inteligencia, tu voluntad en decir, nada me va a robar de la paz de Dios. Porque si pierdo yo la paz de mi corazón, de mi persona, no voy a poder cuidar la casa. Entonces es necesario que venga Cristo, que escuchemos a Cristo y que nos diga, no teman, no teman. Esta comunidad probablemente está temerosa, la comunidad de Lucas, acaban de matar al maestro. Sienten un sentido de orfandad, sienten que Jesús no está, después lo vamos a ver con la figura del amo, del señor que se va de la casa. La casa ha quedado cuando no está el amo o la figura del padre o la figura autoritaria, pues la gente se siente desprovista, se siente que ha quedado en la orfandad. Y vean Jesús cómo le dice a su comunidad, no teman, pequeño rebaño. No teman, pequeño rebaño. Una imagen tomada de la Biblia, de la tradición hebrea, del Antiguo Testamento, donde Dios aparece como pastor y el pueblo de Israel como rebaño. Son pequeños, son poquitos los que le han apostado a la propuesta de Jesús. Sin embargo, Dios como pastor no los va a dejar. Acuerden en los salmos tan preciosos, el Salmo 22, el Señor es mi pastor, nada me falta. La imagen entonces de Jesús como buen pastor, o Dios como buen pastor en este caso, que es capaz de cuidar, de vigilar, de proteger, de buscar a su pequeño rebaño. Y a este pequeño rebaño, el Dios grande, el Padre, ya habíamos hablado anteriormente de la figura del Padre, le ha parecido bien darle el reino. Mateo también tiene esta imagen muy similar, probablemente vengan de lo que nosotros llamamos la fuente Q, de esta fuente de la cual conocía Mateo y Lucas. Y Jesús, dice Mateo, que lleno del Espíritu, en aquel momento, lleno del Espíritu, alzó la vista al cielo y dijo, gracias Padre, porque has revelado los misterios del reino y se los has dado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Fíjense qué amor tiene Dios con la gente que ante los ojos del mundo es insignificante, con sus excluidos, con la gente olvidada, con los desposeídos, con la gente que no tiene grandes títulos, con la gente que no tuvo la oportunidad de ir a la universidad. A toda esta gente sencilla, Dios le ha revelado el misterio del reino. ¿Y cuál misterio del reino? O le ha dado el tesoro del reino, el reino que Jesús ha predicado. A ellos se les ha dado el reino que ha comenzado Jesús con su preferencia por los marginados, los olvidados, los enfermos, los leprosos, los pecadores, las mujeres. Para estas personas, la propuesta de Jesús es la buena noticia, es el Evangelio. Y yo creo que podemos sentirnos orgullosos, orgullosas, porque Dios no cambia su manera de cuidar. Dios tiene una predilección especial por su gente sencilla. A las personas arrogantes, a las personas que hablan solas, como si nadie les existiera, recuerden el Evangelio de la semana anterior, Dios parece ser que les dice, a ver, ven para acá, no seas necio, tú estás hecho para vivir en comunidad, tú tienes que aprender a solidarizarte con la gente que no tiene. Y los pobres, dentro de su pobreza, son capaces de entender el reinado de Dios, ¿verdad? Reinado que no es cuando uno se muera, porque a veces la gente se le predica el reino a los pobres
para un cielo que está más allá del sol, dice la canción. No, el reinado que es posible cuando la gente se solidariza, cuando la casa se cuida y cuando se es capaz de compartir. Viene otra vez el tema de la riqueza. Vendan sus bienes. Acuérdense que es uno de los temas preferidos de Lucas. Lucas es el evangelio que es muy duro contra los ricos, lo vimos la semana pasada. Y también hay una tradición, y quizás ustedes es lo que más recuerden, ¿verdad?, del autor de Hechos de los Apóstoles, que es el mismo del Evangelio, donde dice que la comunidad se reunía, que tenía un solo corazón y una sola alma, que todo el mundo vendía los bienes y lo ponía a los pies de los apóstoles, y esto los distribuían de acuerdo a las necesidades de cada persona. Tener una bolsa común. Esta es una idea probablemente tomada del mundo griego. Los griegos también habían clubs, asociaciones, ahora diríamos cofradías, ¿verdad? Yo conozco personas que pertenecen a la cofradía del Santo Reproche, porque siempre están criticando, siempre se están quejando. Bueno, estos clubs, estas cofradías que se hacían en la antigüedad, se asociaban para poder después enterrar a la persona, porque morir expuesto pues era una gran deshonra. Entonces muchas de ellas se organizaban, tenían comidas, traían comidas de traje, dicen acá en México o en Estados Unidos, donde cada quien aporta algo, y en esas comidas se pasaba la bolsa para echar dinero, y lo que se colectaba se guardaba. Por allí Juan nos dice que Judas era el encargado de la bolsa, ¿verdad? Que era un ladrón, según Juan. Entonces, en esas asociaciones, ese dinero, cuando un miembro fallecía, de allí se sacaba el dinero para poder darle sepultura. Entonces, así la persona moría honorablemente. Qué tristeza, ¿verdad? Que los pobres, hasta morir cuesta caro. Y las personas que están en Estados Unidos saben a qué me refiero. Cuesta muy caro trasladar, en fin. Entonces, estas eran las cofradías, y probablemente Lucas, que está muy familiarizado con esta cultura, toma esta idea de compartir bienes, compartir cosas y comenzar a hacer una propuesta diferente de economía. Y va a ir den limosna, contrario a la idea del acaparar o de empobrecer. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que toda riqueza en la antigüedad siempre detrás de ella tiene una injusticia? Contrario a eso, Jesús no quiere que la gente acapare, más bien que los bienes fluyan, que la economía alcance para todos. Y después viene a hablar de esta idea del tesoro y de la bolsa, que no se deteriore, ¿no? Porque también era un problema para la gente. Se está hablando de cosas reales, ¿no? El problema el dinero también crea problemas. ¿Qué voy a hacer con el dinero? Bueno, por allí en los evangelios una persona lo esconde. ¿Se acuerdan aquel talento, el que recibió un talento? Bueno, en algún momento saldrá ese evangelio. Está hablando de una medida económica, de una inmensa suma de dinero. Solamente un talento equivalía a 16 años de trabajo. Y si era de oro, imagínense, 16 años de trabajo, que una persona pobre nunca en su vida iba a poder tener un talento. Bueno, también la gente continuamente depositaba el dinero en los templos, porque la gente creía que los ladrones iban a tener respeto por la divinidad, porque la divinidad les podía dar el mal del ojo, les podía caer las maldiciones vivientes. Entonces la gente confiada iba, dejaba el depósito, el dinero, sus joyas, sus alhajas, lo dejaba en el templo para que lo protegiera la divinidad. Claro, la divinidad tiene sus administradores, y esos administradores eran los sacerdotes. Y también tenemos testimonio de sacerdotes que se quedaron que de pronto se les desapareció el comprobante, y dijeron, no, ustedes no depositaron nada.
Hay testimonios de verdad desde el siglo I. Esos problemas, tener dinero también es un problema. Entonces Jesús está diciendo, no dejes que la economía como está ocupe tu corazón. Vuelve a confiar en una economía saludable, en el Dios que provee, en el Dios que te va a cuidar, en el Dios que te bendice. Recuerden que hay que ser bastante cuidadosos porque no es que Dios quiera que la gente viva en la miseria, que vivas, yo les dije el otro día, que vivas sin nada. Eso no es la idea de Dios. Dios quiere que tú vivas bien, que tú tengas lo necesario, que tengas acceso a los recursos económicos, que puedas vivir dignamente, si te enfermas, tener asistencia médica. Eso es lo que Dios quiere, lo mejor para ti. Lo único que Dios no quiere es que Él hagas un ídolo de la economía, que le des tu corazón a la economía. Y bueno, por eso habla de esta imagen. Y lamentablemente mucha gente se nos ha predicado tanto el ser pobres, porque nuestro tesoro está en el cielo. Nuestro tesoro está en el cielo. Y saben que esta es una teología muy nefasta y antievangélica, porque esto no se sustenta en el mundo bíblico. Tu tesoro tiene que estar aquí, que vivas dignamente, pero tu tesoro no puede ocupar el lugar de Dios y no puedes empobrecer a otra gente. Pero no estés pensando, yo cuando era niño, así me enseñaba mi abuela, por cada obra buena que tú hagas, un ladrillito construyes en tu casa, das limosna, otro ladrillito, no importa que tú te quedes sin comer, no importa que a cabo tu tesoro esté en el cielo, allá es mi verdadera casa, porque aquí somos de paso. Todas estas expresiones, en vez de ayudarnos, en vez de vivir dignamente, lo que hacen es deshumanizarnos. El reino de Dios se construye con economías saludables, con recursos que lleguen a toda la humanidad. Esta es la propuesta de Jesús y por esta propuesta Jesús va a ir dando su vida, ¿verdad? Y también por allí va a decir, te pone la imagen, si tú construyes la propuesta del reino que va a llegar a la plenitud, esta idea de que el reino Jesús lo comienza, está aquí, pero todavía no, porque esta es una realidad. No estamos en el reino, lo estamos construyendo, pero todavía no llega a la plenitud. Esperemos que llegue a la plenitud. ¿Cuándo llegue el reino a la plenitud? Pues cuando estos valores sean los que nos mueven, cuando no existan pobres, cuando no se excluyan, cuando no se condene, cuando la gente aprenda a confiar más en Dios, ¿verdad? Entonces esas son las propuestas del reino. Y luego dice Jesús, donde no llegue el ladrón ni la polilla, porque esa era la realidad de la gente que escondía los tesoros. De pronto alguien sabía del tesoro y venía y le robaba. O los templos misteriosamente desaparecían, ¿verdad? A mí me hizo mucha gracia, en Brasil está la catedral y está un banco y está la municipalidad. Y le llaman el Triángulo de las Bermudas, porque dicen que entra el dinero en ese triángulo y nadie sabe qué pasa con ese dinero. Se desaparece misteriosamente en el triángulo que conforma la catedral, el banco y la municipalidad. Y yo creo que a veces así sucede, ¿verdad? Nuestras iglesias a veces son expertas en sacar el último centavo a la pobre gente, pero qué difícil es darlo de regreso en programas, en proyectos. Miren, nosotros estamos con el curso y de verdad que es una gran pena que la gente no toma esta oportunidad. A toda la gente que quiso inscribirse al diplomado del IBICLA, toda la gente lo hizo. Nadie puede decirme, es que yo no pude cooperar porque no tenía ni un peso ni un dólar. No hay que traficar con el evangelio. Por eso este programa, si todo el trabajo que yo realizo en la pastoral bíblica es por la comunidad, por mi comunidad,
que está regresando lo que ustedes mismos nos han dado, ¿verdad? A través de los años, en proyectos. Bueno, ojalá y que toda la iglesia fuera así, generosa, abierta. La gente daría con más amor. El problema es que la gente da y ya nunca no se le da educación, no se le forma. Y bueno, ¿para qué hablar de cosas tristes, verdad? Entonces no se cuida bien a la casa. Entonces Jesús viene con esta idea del tesoro y esta frase donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Esos son tus valores. Eso es tu reino. Si tú te apropias como la persona que construyó el granero, lo llenó y se dijo a sí mismo, date la buena vida, pues ahí está tu corazón. Dios es una idolatría para ti. Pero si tú usas el dinero para vivir bien, para que tus hijos tengan educación y todo, allí le estás dando buen uso. Y yo creo que lo que está tratando de decir Jesús, no permitas que nada ocupe el lugar de Dios. En tu corazón solamente Dios puede estar allí como fin último, ¿verdad? ¿Ustedes qué creen, hermanos y hermanas? ¿Qué fin le das tú al dinero? ¿Qué significa para ti el dinero? ¿Es un medio para vivir o tú vives para obtener el dinero? Porque a veces la gente da esta impresión, ¿verdad? Y luego viene con la idea de estar ceñido, ponerse la túnica bien ceñido y la lámpara encendida. Ya entra con esta finalidad en todo este discurso escatológico, en la venida de Jesús. Recuerden que esta comunidad históricamente, ya estamos en los años 80, y la gente cree que Jesús va a llegar de un día para otro, ¿verdad? Y entonces también les va a estar diciendo, a esta comunidad hay que estar atentos, estar vigilando. Estén atentas, vigilando. Ya ha mencionado Lucas en este evangelio varias veces, estar atentos en el cuidado de la riqueza, estar atentos en el cuidado de los fariseos, estar atento en el cuidado, de la ley, y estar atentos ahora al leer los signos de los tiempos y estar atentos en el Dios que viene, en el Jesús que viene otra vez, ¿no? En el sentido de la casa. Entonces, esta imagen de ceñir la túnica y la lámpara encendida probablemente se remonte a la tradición de la Pascua. Ustedes recuerdan cómo era la actitud de la persona que iba a celebrar la Pascua, estar atentos, estar vigilando, porque el ángel del Señor en cualquier momento va a venir. Y entonces no es lo mismo que, hasta el sentido de la comida, ¿verdad? La postura en la comida, recuerden que esto implica cuestiones de etiqueta, pero no solamente reducirlas a la etiqueta, sino también tiene un simbolismo más profundo. El estar atento estar con la túnica bien ceñida y la lámpara encendida remonta, como les decía, a estas tradiciones donde el pueblo espera su liberación. El ángel del Señor puede pasar en cualquier momento, por eso no hay tiempo para fermentar la comida, hay que comer las hierbas amargas, porque uno come como quien va de paso. En cambio, cuando en los banquetes la persona se reclinaba, se acostaba, pues simboliza que está en posesión, que esté en control absoluto del tiempo, que no hay preocupación, que está bien. Entonces Jesús le va a advertir a la comunidad, está vigilando, no pierdas de vista tu horizonte. En cualquier momento Dios se hace presente. Recuerdo cuando la gente venía a visitar a mi mamá aquí a la casa y mi mamá les ofrecía de comer y la gente decía, nada más deme un taco. Acá en México los tacos pues es lo que nos identifica, ¿verdad? Y mi mamá les servía en su plato y les sentaba de todas maneras aunque fuera el taco.
porque decía, es que es muy feo que usted esté con el tacos ahí entre la puerta, en que no entra y no se va, queda en esa ambigüedad. Dices como si tuviera el burro, como eres arriero y tienes el burro que ya va de paso, que se va que lo tienes que cargar, ¿verdad? No, para cuando no hay prisa, pues te puedes sentar, puedes comer tu comida, puedes hablar, porque en la comida no solamente comes el alimento, comes buenas pláticas, comes buenas conversaciones. Por eso es importante comer juntos. Lamentablemente, nuestra manera de vivir ahora, toda la carrera, todo sin tiempo, casi que el comer juntos es un lujo. En Estados Unidos la gente a veces ni se ve, la casa parece hotel, nada más llegan a dormirse y al otro día irse otra vez rápido. Pero eso sí, con la carterota bien llena de dólares y de dolores, ¿verdad? De la friega del trabajo. Bueno, aquí Jesús está diciendo a la comunidad, a ver, espérate, tienes que estar con este sentido como quien va de paso. No debes de perder el horizonte. Y luego, para ilustrar esta imagen, viene con la idea del esclavo. Bueno, primero viene la imagen del Señor que espera a que del hombre que espera que su Señor vuelva de la boda, para que cuando llegue y llame al instante le abra. Toda esta imagen lo va a conectar con un mundo que para nosotros a lo mejor es desconocido, que es la esclavitud. Todo el sistema de la esclavitud del siglo I, cómo funcionaba. No vamos a poder entender este evangelio si no hablamos de la esclavitud. ¿Y cuál fue la propuesta de Jesús? La esclavitud estaba bien, era una institución. Se cree que el 80% de la población eran esclavos. ¿Y cómo se hacían esclavos? Se hacían esclavos porque nacieron de esclavos, lógico, y se hacían esclavos de los prisioneros de la guerra. Así que había esclavos muy bien preparados, esclavos muy bien cotizados, esclavos que podían incluso almacenar su pecunia, su dinero, esclavos que tenían un oficio, que eran maestros, pedagogos, médicos, esclavos que sabían llevar las cuentas de la administración de la casa. ¿Por qué? ¿Y cómo cayeron como esclavos? Pues por la guerra. En los botines de la guerra, el botín más preciado eran los humanos, porque agarrarte a un esclavo preparado, a un esclavo que tuviera un oficio, pues era tener una minita allí que te iba a estar dando dinerito de por vida, ¿verdad? Y las esclavas, bueno, los hombres y las mujeres también se convertían en juguetes sexuales. Los amos podían disponer del cuerpo del esclavo. Recuerden que todavía no nacen los derechos humanos. Entonces, esta institución de la esclavitud va a ser la que entra en contacto con el mundo cristiano, con los escritos de Pablo y con los evangelios. Y aquí tenemos una ventanita para ver este mundo de la esclavitud. En algún momento voy a organizar un curso acerca de la esclavitud para hablar más de ello, ¿verdad? Con más profundidad. Todavía la esclavitud no estaba basada en la raza, aunque algunos biblistas afrodescendientes, especialmente norteamericanos, ya han encontrado que en algunos textos ya hay una discriminación acerca del color, acerca de las personas que son negras. Heródoto, por ejemplo, tenía esta idea de los negros, hablaba muy bien. Para él, Etiopía era una tierra bucólica, una tierra que abundaban las delicias, donde los árboles daban cosecha 12 veces al año. Y bueno, y decían que los hombres y las mujeres eran los más bellos del mundo. Pero por otro lado, también decía que eran cobardes, que el sol les había secado su fuerza y su virilidad. Bueno, toda la gente tiene sus prejuicios contra las otras culturas, ¿verdad? Por eso la xenofobia. Bueno, entonces
la inmensa mayoría, el cristianismo se encontró de pronto con una institución bien establecida que era la esclavitud, donde el pater familias, el pater de la casa, era el que tenía poder absoluto sobre todas las personas que estaban bajo su techo. Y entre ellos poseía sus esclavos y sus esclavas, y podía hacer de los esclavos y de las esclavas lo que le viniese en gana. Los esclavos no tienen derecho. Si un esclavo, por ejemplo, hizo algo súper extraordinario por el amo, y el amo en gratitud le podía dar la libertad, lo podía liberar, la patria le podía dar había un ritual que lo hacían públicamente y lo declaraban libre, le ponían el bastón en el hombro y le golpeaban un poquito la cabeza y le decían, eres libre. Bueno, libre entre comillas, bueno. O también en algunas ocasiones los esclavos que llegaban a juntar tanto dinero podían comprar su libertad. ¿Verdad? Y así el dinero de los esclavos volvía a quedarse en la casa. O también podían ser adoptados si el amo de la casa no tenía descendencia, podía adoptar a sus esclavos, ¿verdad? Como su hijo. Y de esta manera encontraba también la libertad. Y también, lógico, y bueno, el Evangelio va a hablar de golpes, de azotes, de que su amo le va a dar de azotes por no cumplir el trabajo. Esto era el pan de cada día. La inmensa mayoría de los esclavos sufrían tormentos imaginables, que uno no se puede imaginar. Esto lo sabemos gracias a la arqueología, ¿verdad? Y gracias también a los testimonios, a los documentos que tenemos acerca de la esclavitud en la cultura grecorromana. Por ejemplo, me viene ahorita a la mente de un esclavo que decía, yo sé que la cruz me espera. Ese ha sido el destino de mi padre, de mi abuelo, de mi tatarabuelo. Todos los esclavos hemos nacido para la cruz, ¿verdad? Porque los crucificaban. O sea, Jesús no fue el único que murió como esclavo. Entonces, bueno, ya desde Aristóteles decía la esclavitud, dice, incluso los términos para describir al cuerpo del esclavo. El esclavo ni siquiera era considerado persona, era un soma, le decían un pedazo de carne. Aristóteles decía que en la casa hay herramientas que respiran y hay herramientas que no respiran, refiriéndose a los esclavos. El esclavo es una herramienta más de trabajo. Y también, bueno, decía que en la casa el orden está bien establecido, que el cerebro más fuerte domine al cerebro más débil. Y el esclavo por naturaleza tiene un cerebro débil, como un niño, como una mujer. Entonces, el hombre está hecho para dominar mujer, esclavo, niño. Esto desde el punto de vista filosófico, ¿verdad? Incluso las palabras que le decían, hay varias palabras para designar a la persona como esclava. El esclavo es una persona que no piensa, es un infantil que nunca va a desarrollarse. Estaba asociado con la basura, con el excremento, el esclavo, y también con el látigo. Las palabras que se refieren al esclavo van a estar asociadas en estos términos bien negativos. Así que el cristianismo se encuentra con esta propuesta de organizar la casa. Y en esta casa donde se organiza hay una persona que es amo y hay una persona que es esclava. De pronto hay una tradición, fíjense, esto es lo interesante que me gustaría a mí especular más. Es cierto que ni Pablo, ni Jesús, ni el cristianismo primitivo abolieron la esclavitud como tal. Es cierto, hay que reconocerlo, porque sería ilógico pedirles que de pronto ya estos fueran los representantes de los derechos humanos, porque ellos son parte de esa cultura, y en esa cultura así ellos entendían sus relaciones. Entonces, hay personas que nacen esclavas y hay personas que nacieron para dominar al esclavo. Así está el mundo. Sin embargo,
aunque vuelvo y lo repito, ni Pablo, ni Jesús, ni los seguidores de Jesús se pronunciaron en contra del sistema como sistema institucional de la esclavitud. Sin embargo, podemos argumentar, y este es aquí donde a mí me gustaría algún tiempo tener esta dedicación de seguir viendo, porque parece ser que la propuesta de Jesús aquí es bastante escandalosa. Esto que dice que de pronto va a venir el amo y si encuentra al esclavo, fíjense, hasta el lenguaje nuestro ya no le llaman esclavo, le llaman siervo o le llaman criado. No, la palabra es esclavo. La palabra en griego es esclavo y no hay que espantarnos de esto. Entonces, para esta comunidad dice, si el amo llega y encuentra al esclavo haciendo su trabajo, él mismo, refiriéndose al amo, va a servirle al esclavo. Esto probablemente la gente que lo oyó dijo, esto es el paraíso. Esto nunca se veía más que en una ceremonia de disfraces, de los bacanales. Cuando la gente, los amos estaban cansados, había un día que celebraban en un juego, en una parodia, los amos se convertían en esclavos, se disfrazaban de esclavos, y los esclavos por ese día eran los amos. Pero esa era una parodia burda y zurda. Lo que propone Jesús no es entrar en estas fiestas banales. Lo que propone Jesús es que con una propuesta del reino alternativo, ya la institución de la esclavitud queda cuestionada. Por lo menos queda descontrolado. Este pensamiento probablemente fue bastante revolucionario. Esta imagen de Jesús que viene, que si la persona cuida la casa fielmente, le da de comer a todo mundo, está atento para cuando venga el amo y le abra la puerta, de pronto todo mundo puede compartir unas nuevas relaciones. Probablemente invitó a muchos cristianos esclavos, que antes eran esclavos, a sublevarse, a decir, no, en Cristo Jesús todos somos uno, todos somos iguales. Vean la nueva identidad que va a ir adquiriendo la persona. Después viene Pablo en Gálatas para decir exactamente lo mismo. Que en Cristo Jesús ya no hay distinción entre griego y pagano, entre hombre y mujer, entre esclavo y libre. ¿Qué es lo que está promoviendo el mensaje cristiano? Nuevas relaciones. Y luego viene Juan con esta imagen tan preciosa, porque si ustedes conocieran la cristología del Evangelio de Juan, es casi no se puede ni siquiera imaginar que un Jesús en una cena tome la toalla y se ponga a lavar pies haciendo la función del esclavo. Y esto para la comunidad es demasiado, porque la gente que tiene poder, los hombres que tienen poder, no quieren que las situaciones cambien. Entonces Jesús, que viene y se pone a lavar pies como un esclavo, ¿qué es lo que está haciendo? Ustedes me llaman Señor, amo, y lo soy, pero tienen que lavarse mutuamente. ¿Qué es lo que está proponiendo? Cambios muy radicales, donde ya esta estructura que parece que no cambia de los esclavos y de los amos, de pronto se pueda modificar, ser más flexible para el movimiento de los seguidores de Jesús. Y después viene Pablo y nos regala también una carta preciosísima. Léanla, por favor, hermanos. Es la carta a Filemón,
Una carta de un solo capítulo, ni modo que vayan a decir que no tienen tiempo. Una carta hermosa donde Pablo intercede por Onésimo. Muy probablemente Onésimo, esclavo que sale de la casa de Filemón, probablemente por maltrato. Porque en la casa, probablemente en la casa donde se reúne la comunidad que hay que cuidar, ahora los esclavos van a decir, todos y todas en Cristo Jesús somos iguales. Entonces ya no hay distinción entre esclavo y libre. Ah, sí, eso es muy bonito. Pero en la casa el amo sigue siendo el amo. El amo sigue dando las órdenes. El amo sigue mandando. Eso suena bastante bien, pero yo creo que de verdad, yo tengo todo un capítulo dedicado a los esclavos en un libro que escribí sobre masculinidad y otredad en las cartas pastorales, donde hay una tendencia también de otro grupo más radical, más tradicional, que le va a decir a los esclavos, sométanse al amo. ¿Por qué este doble mensaje? Porque probablemente dentro del cristianismo los esclavos tomaron en serio las palabras de Jesús, esta parábola, este mensaje de decir, no, en Cristo Jesús todos somos iguales. Pero otros seguidores de Jesús vinieron con más autoridad y callaron la propuesta de Jesús y le dijeron, esclavo, obedece al amo. No le robes, trabájale duro, porque todos tenemos un amo y ese es Cristo Jesús. Sí, pero Cristo Jesús no tiene látigo, ¿verdad? Bueno, hermanos y hermanas, esto es lo fabuloso del Evangelio. Qué triste que todavía existan situaciones de esclavitud, situaciones donde hay personas que se les trata como si no fueran humanas, donde se les violan sus derechos. Así que, hermano y hermana, cuida tu casa, reconoce en todo al Dios creador, alégrate porque este Dios está contigo y trata a toda la persona como tú quieras ser tratada, porque en Cristo Jesús de verdad que ya no hay distinción entre esclavo y libre. Toda la comunidad está invitada a cuidar la casa común para que cuando Dios nos llame a su presencia, nos diga, hiciste lo que tenías que hacer. Descubrir que yo vivo en ti y en la persona que sufre. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Y recuerden que pueden escucharnos a través de nuestros cursos que ofrecemos en www.ibicla.org. Suscríbanse a nuestro canal, por favor. Comenten también nuestros TikToks. Suscríbanse para enviarles los TikToks, porque hay gente que, muy negativa de verdad, que decirles esto casi que se rasgan las vestiduras. Bueno, hermanos y hermanas, ya la homilía se hizo más grande. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.